y ya se te fue la liga, ¿eh? Sí. Se te fue la liga. Sí, de acuerdo. Pero te enfrentas a los 4 potenciales campeones de la liga. Así es. O sea, América, bueno, Cruz Azul, Cruz Azul América, primero, Tigres, Tigres, y Suma el Toluca. pendiente con Ese orden. Tigres. Sí, y Toluca. Y sí luego está en el bravo. quinto para rematar Necaxa. con Gago. Con Gago. Si es que todavía está. Sí, también. Pero dicen, señor Huerta, que los capitanes se hacen en las tormentas. Sí. Vamos con Jesús Bernal para que nos cuente novedades de las Chivas Rayadas de Guadalajara, que han tenido que trabajar estos días sin varios de los futbolistas habituales en el 11 titular porque han ido a selección y van a reportar esta tarde. ¿Qué nos cuentas por allá, Jesús? Abrazo. ¿Qué tal, Adal? Saludos para ti, para todos en la mesa de Fútbol Picante. Bien lo mencionas, 5 ausencias, Tala Rangel, Diego Campillo, Brian González, Luis Romo y Armando González, que están todavía con el Vasco Aguirre el día de hoy. Por la tarde estarán regresando acá a la ciudad de Guadalajara. Y con respecto a lo que comentaban al principio, Milito la tiene muy clara, no va a cambiar. Él tiene su idea, tiene su estilo, tiene su método muy definido y ya lo dijo el pasado viernes en Tijuana, hasta donde dé. De esa manera, hasta donde dé. Hasta donde dé. Pues sí, hace bien y también la directiva creo que tendría que respaldarlo. Ayer decía un aficionado ahí mismo en Verde Valle con Diego Ibey, decía, aunque no pase Chivas a liguilla, a mí me gustaría que mantener el proyecto. se mantuviera el proyecto con Milito y en ese sentido yo estoy de acuerdo. Jesús, parte médico de Richie Ledesma y si el Chicharito podría reaparecer ante la máquina el fin de semana. Difícil lo de Javier, les platicaba, está en esta readaptación al esfuerzo, entendiendo que es un jugador que no ha podido estar al 100% desde que regresó a Chivas. Es muy difícil para él, entonces lo más probable es que reaparezca después de fecha FIFA. Caso de Richie Ledesma, también tiene un tema en la ingle muscular y lo más probable es que sea hasta después de fecha FIFA cuando esté de regreso. Cuando dices lo tiene claro y va a seguir así, en el tema de Romo, ¿va a seguir en el medio campo como fue el último partido ante Tijuana? Me refería más al tema del estilo, ¿no? De lo arriesgado, de lo agresivo que a las piezas como tal, pero sí es un hecho que Luis Romo ha pasado a ocupar un sitio en el medio campo por la lesión de Omar Gobea, que es al que tenía considerado Gabriel Milito como la dupla de Eric Gutiérrez en el medio campo y jugando con Luis Romo por detrás. Hoy, dadas las circunstancias, ha tenido que ir alternando con Romo y Campillo como compañeros de Eric Gutiérrez en lo que va de ese torneo. Hoy no lo sé porque no están, ni siquiera está Luis Romo aquí todavía en Guadalajara. Oye, quería preguntarte, mi querido Jesús, en el tema de Camberos, cuando no jugaba en algún momento se hablaba de que no había firmado y de que podría salir del club. Una vez que se determina que al parecer no será así, ¿qué pasa? ¿Por qué no es titular? ¿Por qué juega poco? ¿Bajón de juego? ¿Lo has visto en algún momento en los entrenamientos? ¿O sabes algo de su vida? ¿Qué pasa con Camberos? Saludos, Pietra. Ojalá pudiéramos entrar a los entrenamientos, Sí. pero eso al parecer está prohibido aquí en Verde Valle. El tema con Hugo Camberos, no solamente él, y algunos otros, es que Milito no juega con extremos. No existe la posición de extremo en el 11 titular de Gabriel Milito, entonces los jugadores que no logran adaptarse a alguna otra de las posiciones que él utiliza difícilmente tienen participación. Camberos ha tenido más un rol de cambio cuando ya la cosa se pone brava, cuando cambia el esquema con el cual ha iniciado Gaby Milito, y la situación simplemente es esa, que no hay un espacio para él en el 11 porque no utiliza extremos de arranque el técnico argentino. Jesús, hace un momento decías de que van a jugar los 5 que están en el microciclo, y también decía Adal, se viene un partido con un túnel, ¿no?, importante de Guadalajara, que todo parece oscuro. La prensa y la afición, ¿qué tanta presión le meten a Guadalajara al saber de estos 4 rivales que son candidatos al título? ¿Está nervioso el equipo? ¿Están nerviosos los jugadores? ¿El técnico? Esto es todo lo que hay detrás de... Saludos, Dionisio. Lo que ha hecho Gaby Milito desde que se ha hablado de esto, ¿no? Incluso contemplando el partido de Tijuana que comenzó a hablar, ya viene Cruz Azul y ya viene tal, es llevarlo juego a juego, porque entiende 2 situaciones, ¿no? Que hay una fecha FIFA de por medio, que ahí luego cambian muchas cosas, lesiones, jugadores que llegan tarde y demás, eso de entrada, y 2, justamente alejar de esa presión al propio equipo, ¿no? Tratar de tenerlo en calma, de enfocarse en lo que será Cruz Azul y ya después de que pase la fecha FIFA pensarán en lo que viene después contra el equipo del América, pero como tal Milito lo ha llevado así,
partido a partido, justo para evitar que el entorno pudiera afectar a sus jugadores. Hola Jesús, qué gusto saludarte. Oye Jesús, platícanos un poco tú que estás más interiorizado en lo que quiere exactamente Milito. Conceptualmente, ¿cuál es su forma de jugar? Si no tiene extremos, si tiene dos carrileros, pero ¿cuál es su idea de juego en el campo para que Chivas la vea plasmada en algún momento? Ahorita con los resultados está más complicado, pero ¿cuál es la idea que no quieren modificar y que es la que sigue plasmada en el juego? ¿Qué tal, Héctor? Saludos, buena tarde. De entrada, es un equipo que le gusta la tenencia de la pelota. En los partidos que tiene Chivas, por lo general, está por arriba del 60% de la posesión del balón. La intención de él es dominar al rival a través del balón y que le ataquen lo menos a través del balón. Por eso es que él no tiene contemplado de repente decir, bueno, sacrifico a un jugador de buen pie para poner a alguien de características más defensivas, porque dentro de su concepción está el hecho de que él puede ser dominador del partido a través del balón y que va a tener menos opciones el rival de llegarle a través de la posesión de la pelota. El problema está en que en el primer error que cometen, pues les marcan gol y por eso luego no queda plasmado. Chivas es un equipo agresivo para la recuperación, que busca el 2 contra 1, el 3 contra 1, que en defensiva está dispuesto a dejar el mano a mano, por eso constantemente también vemos que el equipo rival en las transiciones le termina por ganar al rebaño sagrado y que lo que busca es eso, ¿no? Ser el protagonista del partido y es lo que Milito no está dispuesto a sacrificar bajo ningún escenario. Última, Jesús, lo de Gobea, ¿hasta cuánto tiempo le tomaría regresar de esta lesión? También Omar Gobea un par de semanas más. Fue un desgarre el de Omar Gobea. Fue un desgarre lo que tuvo, por eso es que ha quedado fuera de la institución durante tanto tiempo. Le falta todavía Omar. Seguramente para el partido contra América, ahí la mayoría ya estarán de vuelta. Perfecto, Jesús, gracias. Estamos pendientes. Fuerte abrazo, saludos. Saludos. ¿Hace bien o hace mal Milito en decir, es así y con esta triunfo, con esta me muero? Pues sí, está casado con la suya. El problema, yo creo que hace bien, pero el problema, como se ha cometido tanto error atrás, es que de repente sí ha desbalanceado el equipo, ¿no? Lo que decía, ya hace uso de camberos, de ya el Padilla, intenta abrir el campo cuando pues ya tienes la diferencia atrás. Pero yo creo que hace bien y en corregir esos errores. Insisto, el problema es que cada partido hay por lo menos uno que te cuesta gol. Sí, sobre todo el tema de penales, ¿no? Sí, los penales, eso que es algunos increíble. no han sido, pero está no bien, es posible yo estoy que de te acuerdo, marquen pero uno cada partido, Sí. ¿no? Sí, pero cada partido sí tienes que estar con los defensas, atención, no hay que cometer faltas en el área. O sea, los árbitros están muy delicados ya ahorita y están dando muchos penales que antes no daban. sí, sobre Estábamos todo uno que tiene acostumbrados, alas, claro. se da muchos penales. Que sí va a pitar, ¿eh? Le pita Santos Tigres, creo, ¿No está este castigado? fin de semana. ¿No ¿No lo lo castigaron? El Curro fue el que parece no lo premiaron. asignaron. Lalo Brizo acaba de poner en su cuenta que va a pitar. El Curro no fue el que no le asignaron nada, como diciendo que es más responsable. Ahora, Fue VAR el Curro. una cosa es cambiar y otra cosa es adaptarse. Y entonces, partiendo de ahí, sí pienso que sin cambiar a su esencia, a su filosofía, sí tendría Gabriel Milito que adaptarse, ¿no? Para decir, ok, si no me está funcionando lo que yo pretendo, podemos hacer algunas adecuaciones. Entonces ya está cambiando. No, pero yo digo adaptarse, que no es lo mismo cambiar. Cambiar es drásticamente adaptar algunas situaciones dentro del campo como para tener eso que dicen, más concentración, más cuidado en defensa y ese tipo de situaciones. Eso no significa que si de pronto haces un trabajo en defensa distinto a lo que vienes manejando, te olvides de atacar, ¿no? Entonces yo sí pienso que si los resultados no se dan, no te puedes entercar o que la mía es así y con esta me muero y capaz te llevas 4 derrotas y alguna de ellas puede ser escandalosa y entonces eso incrementa la presión tanto al técnico como al grupo. Pienso que sí tendría que adaptar alguna situación para evitar caer en un tobogán. El punto más importante, Héctor, creo está en decidir quién acompaña al Guti en medio campo. Si es Campillo, Sí. como ha sido la mayoría de los partidos del Puede ser torneo, Romo o si también. es Romo, que lo hizo muy bien el partido Sí, anterior. o- Creo que ese es el... A él le gustaba Gobea y Guti. Esos son los dos que Pero arrancaron. Gobea, ya ves, lesionado. Está lesionado. Y también, bien dice Jorge, cuando el partido lo apura, sí recurre a Yael y recurre también a Camberos. O sea, pero ya O el sea, les partido debería apurado. dar más minutos sin necesidad de que sea después de, ya en la emergencia. Pues sí, yo creo que lo básico no lo cambia mucho de Pero entonces, entrada. ¿a quién sientas? ¿A Efraín o al Piojo? Pues es que el asunto es que el Piojo ya estuvo sentado esta semana.
El Piojo estuvo en la banca Sí. el partido pasado y Efraín había estado en la banca los partidos pasados. Y ya es Yo digo, ¿y titular. por qué no pueden jugar los dos juntos? ¿Quién y quién? El Piojo y Efraín. ¿Se han jugado los dos al mismo tiempo? Normalmente de cambio uno de De los cambio, dos. sí. Entonces uno arranca y el otro está en la banca. Así han estado. Y después permanece Alvarado y ha involucrado a Efraín. Pero lo que dice Héctor, que de arranque Dos vayan los puntos dos. de arranque, ¿por qué no? ¿Por qué no pensar en ¿No eso? han arrancado ningún partido los dos? No, probablemente sí. Los últimos sí. dos no. Uno, Es que uno Efraín en la banca. No ha y sido el mucho Piojo. titular Efraín. Es que Efraín no Es ha que al sido principio titular. no fue titular porque Claro. llegó tarde a incorporarse. Estamos Pero hablando yo creo que que son- su- llevan- sí, para ser mí un ya es titular. indiscutible. Llevan 5 partidos. Después del partido de Tijuana, Efraín no puede ser suplente. No. Sí, Puede sí, ser sí, de suplente. acuerdo. Ya no hay, Ya no hay seguro. forma de que lo dejes en la banca. Y el Piojo, la única forma de recuperarlo es jugando. Es la única manera. Pues veremos qué es lo que pasa con Milito y sus Chivas, a ver si entonces endereza el rumbo el Guadalajara. Hablemos ahora de los Rayados de Monterrey. Tienen dinero y tienen una plaza de extranjero vacante, con quien están pensando utilizar a un futbolista de la talla de Borja Mayoral. Y Héctor Tello nos cuenta sobre este rumor. Es Óscar Gallardo, perdón. Para que nos cuentes, Óscar, ¿qué novedades va a llegar o no al plantel de los Rayados que se sigue armando con futbolistas del viejo continente? Adelante. ¿Cómo estás, Adal? Fuerte abrazo, amigos de Fútbol Picante. La directiva del Monterrey continúa en la búsqueda de un nuevo centro delantero para el equipo de Domenech Torrent. Hasta este momento, una de las opciones que encabeza esta lista de posibles prospectos es el español Borja Mayoral del Getafe. Ya han existido pláticas en los últimos días, intercambio de ideas entre todos los involucrados. Sin embargo, podemos confirmar que hasta este momento no existe alguna negociación cerrada, por lo cual también nos comentan que la directiva del Monterrey no solamente analiza a Mayoral, también están analizando y platicando con distintas opciones, con otros clubes, con otros representantes de futbolistas distintos. Es la realidad, no significa que al final Mayoral sea la opción del Monterrey, pero también hay que mencionar que está adelantada esta posibilidad. Por otra parte, de cara al compromiso ante el Puebla, los albiazules entrenaron aquí en el Barrial y Víctor El Toro Guzmán está prácticamente descartado por la molestia que presentó con la selección mexicana. Es el reporte de Rayados, yo regreso con ustedes. Perfecto, Óscar, gracias. Abrazo, hacemos pausa cuando regresemos. Guadalajara, ¿cómo le va a hacer el Guadalajara, Tuca, para contrarrestar al Cruz Azul? Reza. Ya debes una comida, ¿eh? Ah, sí. Ya, sumó un punto en Tijuana. Y tú dijiste que ganaba. No, yo dije que 5. No, yo dije 5 puntos. Tú dijiste que Chivas ganaba, Tijuana. puntos, Ah, vas a ganar. No, sí dijiste. 5 puntos. Por eso, pero dijiste que en ese partido Chivas sacaba 3. Bueno, faltaron 3 minutos para que metiera 4. A lo que voy es que, sí, muchas bajas La para entrenar. problemática. 2 jugadores titulares lastimados, 5 ausentes. Sí. O sea, aparte, ¿no? El jugador tiene que salir de México, viajar a Guadalajara, tiene que entrenar en la tarde. Hay un detalle ahí. En cambio, los de Cruz Azul, ¿no? Hija, imagínate todos fresquecitos, todos tranquilos. ¿Y por qué no ves que esos 5 cuenta Milito No, con Chicharito? Sí veo lo que tú dices, van a llegar motivados. van a llegar motivados los 5? Sí, pero también dijimos aquí que necesita coordinación. Y yo creo que a Guadalajara le falta mucha coordinación entre líneas. Yo vuelvo al mismo tema, Jared, el de decir, híjole, nos vienen Cruz Azul, América, Tigres, todos los difíciles. Ok, velo con preocupación o velo como una oportunidad para salir adelante. Eso es lo que yo quiero dar a entender nada más. Sí, sí. Como que esta es la oportunidad, ok, ya no empecé bien, ya lo que sea. Qué buena oportunidad tengo de pegarle al Cruz Azul y de recuperar toda la confianza del Hay que mundo. convencer a los jugadores de esa situación, ¿no? Y no meterte en la otra, no, es que la situación está complicada y justificarte ya ante la gente o ante la directiva y decir, pero les aclaro que es muy probable que perdamos porque vean los problemas que tenemos. Ya no los convenzas, que se convenzan ellos mismos. Lesiones, jugadores que no están, el momento en el que estamos, el rival con los que nos enfrentamos. Así es que no se alebresten tanto por si llegamos a perder. Es que, No, entonces pero ya, ¿qué mensaje está preparar dando? el terreno, Pero Jared y Ricardo, está muy padre lo que dicen, ¿no? Está muy padre, ¿no? Vamos con toda la ilusión, sí podemos, etcétera. Pero hay un momento en el que la Pero ahora calidad sí que, te ¿con qué? enseña la ¿Con realidad. qué? Sí, ¿Con qué? entonces es como si de Sí pronto se puede, te es toca, muy relativo. te toca contra el Canelo. Híjole, sí, me voy a preparar, ¿no? Voy a llegar con la mentalidad, etcétera. Pues, ¿qué traes en la mochila, no? Y en el caso de Claro. Guadalajara y Cruz Azul, pues hay diferencias notables. ayer Milito hablaba del tema de ¿cuántos goles ha recibido Chivas? 10 goles ha recibido Chivas, aquí lo tengo.
Hoy ha anotado 8 y ha recibido 10. Estamos muy mal defensivamente. Pues corrígelo. ¿Cómo se corrige un tema defensivo? Realmente. Es que los de atrás, no son los de atrás, son todos. Sí, me pero rebasan la ese ha línea sido de la el problema pelota. de Chivas. Cuando se pierde la pelota, me rebasan todos por obligación la línea del balón y todos son responsables. Pero ¿sabes qué, Ricardo? Yo creo que son más errores individuales, ¿eh? Pues sí. Yo lo dije ayer. Ese es el problema Coincido. de Chivas. O sea, y ahí, ¿qué haces como técnico? Oye, pues sí, en la parte de que el Los equipo penales. estaba parado mal, regresamos mal. Los penales. Ok, los penales, ¿no? Pero los penales consecutivos, pero son errores individuales. Sí. Ahí sí dices, oye, carajo, ¿cómo le hacemos? Pero lo No, que está no hay interesante es lo que va a pretender Milito. Y si es congruente con su idea futbolística, lo interesante es que va a pretender pelearle por la posesión a Cruz Azul, que Cruz Azul es especialista en mantener la posesión y atacarte en tu campo, con los riesgos que además ahora fueron ya muy controlados contra el Toluca, no sufrió Cruz Azul. Entonces, el Guadalajara no puede recular, no lo sabe hacer, no puede tirarse atrás con 2 bloques porque es el Cruz Azul. Entonces debe de ser un partido abierto, donde Guadalajara, cuando tenga la pelota, pretenda construir escalonadamente y en un juego asociativo. Y hay cosas evidentes, como que ya por un momento ponga a Alvarado y a Efraín juntos. ¿Por qué tiene que estar uno en la banca y otro entra y muy pocos momentos juegan juntos? Cuando ya nos demostraron de la capacidad que tiene Alvarado para hacer un gol, para desequilibrar, bueno, dime una no han cosa, dado bien. así cuando tenías a Flaco Tena o cuando tenías a Bucetich les decías así, oye, ¿por qué no están metiendo mi prioridad como director deportivo siempre era cuestionar al técnico desde Sugerir. los lunes. No. ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? No, y que sugerir, estuviera convencido. cuestionar es diferente. Jamás imponer absolutamente nada. Imponer no. Jamás. Pero También, sí cuestionar. Bucetich te hubiera dicho, perdón, aquí está tu puesto, porque Todos, no vas no, Bucetich y todos. Es que es diferente decir cuestionar. Explícanos por qué tomas esa decisión. Pero, exacto, o sea, ¿en pero qué te basas? ¿Qué estás me buscando? refiero a que le decías así al Flaco Tena, ¿por qué no pones a este y a este? Como estás diciendo de Efraín y de Alvarado. ¿Qué plan tienes para la semana? Esto, vamos a entrenar así, perfecto. Ok, martes, ¿qué alineación perfilas? Tal, perfecto, qué bueno. Oye, ¿por qué no esto? ¿Por qué esto? Por esto. Perfecto, ¿estás convencido? Listo, vámonos. Por eso, ¡Pum! pero si ahorita fueras el director deportivo del Guadalajara, le dirías a Milito, ¿por qué no pones a Efraín y Sí, a este al por mismo estadística, tiempo? sí. Oye, ya. porque están haciendo goles, son jugadores que todo el mundo descarga en ellos. Y si tú fueras jugadores con Milito, ¿qué le capacidad. contestas tú, acá? Que me mandan la fregada. Pero por lo menos lo pongo a pensar. Claro, es que de eso se trata. Al final Tuca, del día, ¿pero qué le dirías? que pongas a pensar al técnico. Déjame decir algo rápido. Mi trabajo, yo lo quiero poner a pensar. No el que va a decirle sí, está decidir bien o es estás bien él. en todo. No, claro que estoy de no. acuerdo, pero ¿qué le contestarías tú? Gracias por tu opinión. Claro, Gracias por pero, participar. pero en eso de que ya Peláez le hizo una Ya es una pregunta opción que o trae le aquí. pidió una... Ya lo hiciste pensar. Ya lo hiciste pensar y dice, caray. O sea, ¿y si no me sale? Y ya. Y si no le sale, si no lo hace, ¿Por qué perfecto. pasa? ¿Por qué te lo digo? Porque desafortunadamente la mayoría de los auxiliares siempre le dan la razón al técnico. Pocos son los que les digan, no, es que no. No, Por favor, es que no. el ejemplo ideal, por favor, rapidísimo. Final, Cruz Azul, estando yo en Cruz Azul como directivo contra América, ¿sí? Todo el torneo con un solo centro delantero, Caraglio o Cauterucho, ¿sí? Llega a la final, los dos delanteros. Caiciña, ¿por qué si no enseñaste todo el No lo torneo trabajaste? con 2 puntas? Tranquilo, Por mis tranquilo. pistolas te El contestó. partido está ganado. Te Por contestó. Ricardo, por Por favor. mis pistolas te digo. Madres, nos perdimos el partido. ¿Y por O eso sea, lo perdieron? No sé, pero nomás era que lo tuviera claro. ¿Por qué haces algo que no ensayaste en todo el torneo? ¿Por qué? Y aparte, los dos tenían las mismas cualidades, la misma forma de jugar. Entonces, más complicado. O sea, siempre debe de ser complemento el delantero con el que está junto con él. Un director deportivo no tiene si que los decirle dos quién va a eran jugar y quién no, idénticos. pero sí tiene que pedir explicaciones si así lo quieres. No le va a decir, estás bien o estás mal. Nada más pido que me expliques por esto y por eso. Ah, perfecto. Sí, no, yo lo que digo, solamente lo que digo es que un tipo como Milito debe saber perfectamente Seguramente. qué ganas poniendo a esos dos por ¿O fuera qué que está pierdes? diciendo Ricardo y cómo te descompensa eso, porque pues estaría padre decir, claro, conozco perfectamente que pongo a Efraín de un lado, a Camberos del otro y mi equipo utiliza el ancho del campo con jugadores desequilibrantes, pero
¿qué ¿Cuánto termino por padecer atrás? ¿Qué no tengo un día le seguridad? pregunté a Bucetich, que para mí es además una gran persona, un técnico impresionante, ¿cómo le hago ante una expulsión? Expulsión de tu equipo, tienes 10 jugadores. Y me explicó perfectamente que tú vas a tener siempre en defensa superioridad numérica sobre el rival. Si ellos ponen 3 delanteros, tú tienes 4 defensores. Entonces, aquí es donde vas a jugar mano a mano ya perdiste un jugador. Lo demás va a estar igual en todos lados. ¿Sí me explico? Aquí es donde te la vas a jugar mano a mano. No sé si me explico. Sí. ¿Cómo puedo Todos hacer? estamos entendiendo Mano perfecto. a mano, entre Espérame. comillas, porque tienes de libero Ya sé al que se portero. burlan de que siempre hago así, pero me vale madre, me vale gorro. Tuca, explícalo tú, por favor. No, No, ahora, te entendimos. tienes razón. Ahora, si tus jugadores no saben jugar mano a mano, Claro. sí, te van a meter un montón de goles, la verdad. Lo que tú tocabas de tema, de cuestionar al entrenador, yo lo tenía en día de la junta. Los martes era día de juntas. De cuestionamiento. Entonces ahí sí es donde Miguel Garza, el ingeniero, o ¿Qué estudias? Mabú, Mario Trejo, Luis García, bueno, todos los directivos que he tenido, me cuestionaban. Decía, oye, esto, el otro, con estadísticas, con esto, con el otro. Entonces ahí sí, en la junta, Claro. ya se hablaba de toda la semana hasta del partido. Ok, se me hace algo normal, ¿no? Normal. Te hacen pensar y tú decides. La decisión la tiene el técnico. Sí, claro, por es el que supuesto. decide. Él es el que se equivoca y el que acierta. Claro. Y uno aparte, está para fíjate tan decir, sencillo, bueno, el director deportivo ¿por qué? elige al técnico. Ya que lo trajo, los dos eligen con formación de plantel y el técnico es el que pone y quita las alineaciones. Si no hace bien su trabajo, el director deportivo lo puede quitar y luego corren al director deportivo. Así es como se trabaja Claro. normalmente en los equipos. Sí, sí. Bueno, por cierto que antes de ir a la pausa, Cruz Azul va a tener un problema próximamente porque está sobrecargado CU. Entonces a lo mejor le dicen a Cruz Azul, oye, tú eres aquí el... ¿De qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Sí, porque va a haber partidos de fútbol americano, porque hay partidos de los Pumas, porque se está utilizando mucho el campo, el tema de las lluvias. Entonces no descarte que por ahí le digan, pásele un poquito. Ay, Javier, para allá. antes jugaba Cóndores, Águilas Blancas, Águilas Reales, nosotros y esto. Pero no había dos Y equipos profesionales. Y jugábamos. Sí, pero... Hoy las exigencias para las canchas pues es otra, ¿no? A lo mejor en aquel entonces la cancha no era tanta prioridad que estuviera bien. No. En Puebla ha jugado partidos Cruz Azul. Sí, Lidero en bueno, Puebla. el partido de Cruz Azul Puebla y Cruz Azul Pumas. Arrancamos el video hablando primeramente sobre algo que tiene dividida a la afición chiva. Gilberto Sepúlveda rompió el silencio, se hizo cargo de los errores de Chivas y dejó un mensaje contundente a la afición rojiblanca. El Guadalajara se prepara para enfrentar a Cruz Azul con la necesidad urgente de quedarse con los 3 puntos para prenderse en los puestos más altos de la tabla general de posiciones. Y en medio de este contexto tan delicado, Gilberto Sepúlveda volvió a romper el silencio para hacerse cargo de los resultados que ha tenido Chivas, junto con un mensaje directo para la afición. En cuanto a materia defensiva, el equipo de Gabriel Milito ha dejado más dudas que certezas en estos primeros 5 partidos del torneo. Los números son brutales y hablan por sí solos. En los 5 partidos que disputó en la Liga MX, cometió 5 penales, solo 1 pudo atajar, Raúl Rangel, y recibió 10 goles, un promedio escalofriante de 2 por encuentro. Estos números colocan a Chivas como una de las defensas más vulnerables del campeonato, una situación que contrasta dramáticamente con las expectativas que se tenían al inicio del torneo. Gilberto Sepúlveda es uno de los grandes señalados de la afición de Chivas por estos errores defensivos, por lo que decidió dar la cara en una entrevista con Fox Sports, en la que afirmó que tienen mucha impotencia por los resultados obtenidos hasta ahora. En lo personal me siento con impotencia porque, como bien dices, los resultados no se están viendo reflejados. Sobre todo la impotencia es porque en cuanto rendimiento y control de partido, creo que se ha mejorado, se han visto buenas cosas del equipo. Esa es la impotencia en que no se ve en la tabla. Veo al equipo cada vez mejor, con más herramientas, expresó el defensor central en una declaración que demuestra la frustración interna del plantel. El zaguero continuó con su análisis y agregó algo que resulta fundamental para entender la mentalidad del vestuario. Creo que en algo que quiero hacer mucho hincapié es en seguir teniendo mentalidad, ser fuertes mentalmente, tener personalidad, porque confiamos totalmente en este estilo. El equipo se siente en plena confianza de que esto va a funcionar. Estas palabras revelan que
A pesar de los malos resultados, existe una convicción interna de que el proceso de Milito eventualmente dará frutos. Pero lo más importante de la entrevista fue el mensaje directo que Sepúlveda dejó a la afición de Chivas, palabras que demuestran que los jugadores son conscientes del enojo de la hinchada. En este momento es importante dar la cara por el equipo, dar la cara por la afición que se lo merece. Siempre están con nosotros. El mensaje es que esa exigencia que han tenido, la verdad, que la tomamos de la mejor manera y como tal debemos dar resultados, expresó con una sinceridad que se agradece en estos momentos difíciles, y añadió algo que toca el corazón de cualquier Chiva hermano. Les agradecemos a los que nos apoyan y a los que nos exigen, son importantes. Creo que el mensaje es dar la cara. No tengan dudas de que nos duele mucho, que los resultados no se están reflejando, nos da coraje no poder dar esa alegría y estabilidad en cuanto a posición en la tabla. La honestidad de Sepúlveda contrasta con las típicas respuestas diplomáticas que suelen dar los jugadores en crisis. A mi parecer, aunque Sepúlveda está tratando de mostrar responsabilidad, los números defensivos son tan alarmantes que las palabras ya no alcanzan y necesita demostrar mejoría real en el campo para recuperar la confianza de una afición que está perdiendo la paciencia. Pero conectando con voces externas que están siendo más directas sobre la situación, un exjugador de Chivas declaró lo que nadie se atreve a decirle a los jugadores que dirige Gabriel Milito. El entrenador de los rojiblancos está teniendo muchos problemas para encontrar soluciones en este torneo y las críticas están empezando a llegar desde diferentes frentes. En las Chivas de Guadalajara atraviesan por un momento muy complicado con Gabriel Milito, ya que únicamente han ganado un partido de los 5 que han disputado en el torneo Apertura 2025 y tienen en puerta los 4 encuentros más complicados de la temporada regular. En este contexto tan delicado, el exjugador del rebaño sagrado Rafael Márquez Lugo explicó que la solución no es pensar en el despido de Gabriel Milito de la dirección técnica, sino darle mayores responsabilidades a los jugadores para que traten de salir del bache en los siguientes compromisos que no serán sencillos para nada. Sus palabras fueron contundentes y van directo al punto que muchos no se atreven a mencionar. Están muy bien las sensaciones que te dejan esos minutos del empate ante Xolos. Tiene mucho valor, pero no perdamos de vista. Fue más de un tiempo en el que el equipo no funcionó. El rendimiento del equipo viene de más a menos. Un equipo que se equivoca. En el fondo se equivoca el arquero, se equivoca Sepúlveda, cometen penaltis por partido, declaró Márquez Lugo en Fox Sports, siendo brutalmente honesto sobre la situación actual del equipo. Pero lo más interesante de sus declaraciones fue su postura sobre el futuro de la dirección técnica. Por el calendario que les queda, sí sería buen momento para que saliera Javier Mier, director deportivo, que entiendo que es la cabeza deportivamente. Milito está firme, no empecemos con cosas. No que no se vaya Milito. Es el momento de tener paciencia, de exigirle más a los futbolistas. Es momento de que los jugadores digan, ya nos toca a nosotros sacar esto. Esta declaración de Márquez Lugo es muy reveladora porque está señalando directamente a la dirección deportiva como responsable, pero al mismo tiempo está pidiendo que los jugadores den un paso al frente. Su experiencia como exfutbolista le permite entender las dinámicas internas del vestuario y sabe que en estos momentos críticos los líderes del plantel deben asumir mayor protagonismo. Yo creo que Márquez Lugo tiene razón al señalar que el problema no es solo técnico, sino de actitud, y que los jugadores necesitan asumir más responsabilidad individual en lugar de esconderse detrás del sistema táctico. Y precisamente hablando de responsabilidades y explicaciones, resulta que Gabriel Milito tuvo que explicar los malos resultados en Chivas con solo 2 palabras que están preocupando seriamente en la directiva. La directiva del Guadalajara ya estaría cuestionando los resultados al estratega argentino, quien explicó lo que se vive en su plantel con 2 conceptos muy específicos. Chivas es un equipo que vive en frustración permanente en este Apertura 2025 debido al buen rendimiento que ha tenido el equipo en la mayoría de sus partidos, aunque sin poder conseguir los triunfos que respalden el proyecto de Gabriel Milito. La realidad es que el Guadalajara propone un estilo de juego ofensivo y vistoso que ha gustado a muchos observadores neutrales. Sin embargo, la falta de contundencia en el área rival y la fragilidad defensiva
ha ocasionado que los tropiezos sean una constante en el redil en este semestre. Es por eso que en la directiva estarían cuestionándole directamente al entrenador sobre las razones específicas por las que no se han cosechado las victorias en este Apertura 2025. La respuesta de Milito fue simple pero reveladora. En su plantel vislumbra estrés y presión por la falta de buenos resultados. Según reportes cercanos a la directiva, estas fueron las palabras exactas que utilizó el técnico argentino para explicar la situación. No hay ultimátum ni el clásico espaldarazo. Hay inquietud de parte de la directiva para conocer un poco más de fondo en el análisis que ha realizado el cuerpo técnico de lo que está pasando con el equipo y por qué en pretemporada se veía una evolución futbolística, una idea clara de jugar y que ahora tienen muchas piedras en el camino. La directiva está inquieta. En las pláticas que han tenido sí lo entienden, pero no terminan por aterrizar que el principal argumento es el estrés que vive el equipo después de que no se han dado los resultados para ponerlo donde se tenía presupuestado. Había otra palabra que se agrega a esta de estrés y es presión en el equipo por dar los resultados que se esperan, explicó el comunicador que tuvo acceso a esta información privilegiada. Esta explicación de Milito es preocupante porque sugiere que el problema es más psicológico que táctico. Si el equipo está jugando bien, pero no puede ganar por estrés y presión, entonces estamos hablando de un problema de fortaleza mental que es muy difícil de resolver rápidamente. La directiva, encabezada por Amaury Vergara, esperaba una explicación más táctica o técnica, pero recibieron una respuesta que apunta a problemas emocionales del plantel. Pensando bien, es preocupante que un técnico con la experiencia de Milito esté atribuyendo los malos resultados al estrés y la presión, porque esos son factores que siempre van a existir en un club como Chivas. Mientras todo esto sucede en Verde Valle, es inevitable hacer la comparación con lo que está pasando con Guillermo Almada, quien triunfa en España, mientras Chivas sufre con Milito. La opción que siempre sedujo a la afición rojiblanca era la del estratega uruguayo, pero la directiva tenía otros planes muy diferentes. En las Chivas de Guadalajara se esperaba que un entrenador como Guillermo Almada tuviera la oportunidad de conducir los destinos del equipo una vez que hizo oficial su salida del Pachuca, pero la dirigencia encabezada por Javier Mier tal parece que no lo tuvo en el radar para nada. No puede quedar de lado que Gabriel Milito nunca fue la primera opción para el rebaño sagrado. Antes estuvieron en la lista nombres como Jaime Lozano, Juan Carlos Osorio y Domenech Torrent, pero al no llegar a un acuerdo con ninguno de ellos optaron por los servicios de Milito como una especie de plan B. Sin embargo, para nadie es un secreto que la afición de Chivas tenía en mente a Guillermo Almada como el timonel ideal para conducir los destinos de un nuevo proyecto, tanto por su experiencia comprobada con jóvenes en Pachuca, como por todos los logros que obtuvo, cerrando con broche de oro con el boleto al Mundial de Clubes. Por lo pronto, Guadalajara vive un muy mal momento con Milito, sumando apenas 4 puntos de 15 posibles, con un triunfo, un empate y 3 derrotas, mientras que Almada empezó con el pie derecho su participación en la temporada con Valladolid de la Segunda División de España, obteniendo 2 victorias contundentes ante el AD Ceuta 3-0 y frente al Castellón 1-0. Estos resultados inmediatos de Almada en territorio español están haciendo ruido entre la afición chiva, que se pregunta qué hubiera pasado si la directiva hubiera apostado por él. Incluso hace unos meses, en entrevista con Rebaño Pasión, el exjugador de Guadalajara y analista de ESPN, Roberto Gómez Junco, había dado sus razones para pensar en que Almada era el estratega que el rebaño necesitaba de acuerdo a sus necesidades específicas. Pues de lo que veo, sí, creo que Almada es un técnico con las características idóneas porque es un entrenador acostumbrado a trabajar con jugadores jóvenes mexicanos, ha desarrollado a muchos de ellos con el Pachuca, entonces sí le veo las características idóneas a Almada, el técnico de Pachuca, como para hacerse cargo del proyecto de las Chivas, explicó Gómez Junco en esa ocasión. La diferencia en resultados inmediatos entre Almada en España y Milito en México está siendo muy comentada en redes sociales y programas deportivos.